Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con las ecuaciones, en este caso exponenciales, donde vamos a presentar diferentes modelos y algunas aplicaciones que podemos utilizar para resolverlas. Vamos a ver algunos ejemplos un poquito más complicados, pero como siempre intentaremos encontrar la solución de la manera más sencilla posible. Entonces, empezamos con la primera de ellas y nos dice el enunciado. Resuelve 5 por e elevado a 2x menos 3 igual a 0. Aquí nos encontramos con una ecuación relativamente similar a las que hemos visto hasta el momento. Es decir, lo primero que voy a hacer es intentar despejar el e elevado a 2x para poder luego aplicar el logaritmo. Aquí tendré que 5 por e elevado a 2x será igual a 3, el 5 lo paso dividiendo, e elevado a 2x será igual a 3 entre 5. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar el logaritmo neperiano a los dos lados. Es decir, aquí tendré que el logaritmo neperiano de e elevado a 2x será lo mismo que el logaritmo neperiano de 3 quintos. Recordad que siempre que aplique un operador a ambos lados de la ecuación, mientras lo aplique bien, estará resuelto correctamente. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora aquí podría decir básicamente que el 2x lo puedo pasar multiplicando porque tengo el logaritmo y esto sería 2x por el logaritmo neperiano de e será igual al logaritmo neperiano de 3 quintos. ¿Ok? Y aquí tendremos que el logaritmo neperiano de e simplemente será 1. Es decir, 2x será igual a el logaritmo neperiano de 3 quintos, por lo tanto, x será 1/2 o el logaritmo neperiano, mejor dicho, vamos a ponerlo así para que se entienda bien, logaritmo neperiano de 3 quintos, todo entre 2. ¿Vale? Esto podríamos ponerlo de nuevo como 1/2 por el logaritmo neperiano de 3 quintos, o lo que sea lo mismo, el logaritmo neperiano de 3 quintos, todo elevado a 1/2, y podríamos poner el logaritmo neperiano de la raíz de 3 quintos. ¿Vale? Va a ser todo exactamente lo mismo. Nos da exactamente igual como lo queramos expresar. Simplemente hemos de tener en cuenta que esto nos quedará tal cual. ¿De acuerdo? Por tanto, ya tenemos la solución de nuestro primer problema. Como siempre, podemos ahora sustituirla aquí arriba. ¿Vale? Yo puedo decir que 5 por e elevado a 2 por, y puedo coger el valor de x que quiera. ¿Vale? Yo voy a coger, por ejemplo, este que me resulta más cómodo. 1/2 del logaritmo neperiano, en este caso, de 3 quintos. ¿De acuerdo? Menos 3 tendrá que ser igual a 0. ¿Por qué he cogido ese? Porque el 2 con el 1/2 se me elimina y me queda que 5 por e elevado al logaritmo neperiano de 3 quintos, si recordáis, e elevado al logaritmo neperiano de x, esto es igual a x. Por tanto, e elevado al logaritmo neperiano de 3 quintos será 3 quintos. Y nos quedará 5 por 3 quintos menos 3, tendrá que ser igual a 0. El 5 con el 5 se me va y me queda 3 menos 3, en efecto, igual a 0. Por tanto, hasta aquí tenemos resuelto el ejercicio perfectamente. Bueno, vamos con el siguiente, porque ahora ya vamos a entrar en una modalidad un poquito distinta de estas ecuaciones, que es la del siguiente tipo. Nos dicen 2 elevado a 2x menos 5 por 2 elevado a x y más 6 igual a 0. En este caso, no voy a poder separar entre las variables que tienen solamente 2x, solamente las que tienen 2 elevado a x y las que no tienen nada, porque aquí me encuentro que este término, si os dais cuenta, esto es lo mismo que 2 elevado a x por 2 elevado a x. ¿Vale? Por favor, que nadie diga que 2 elevado a 2x es lo mismo que 2 al cuadrado por 2 elevado a x. ¿Vale? Porque si recordáis, potencias de la misma base se suman los exponentes. Por tanto, esto no es cierto. Esto sería igual a 2 elevado a 2 más x, que no es lo mismo que 2 elevado a x. ¿Vale? En este caso sí que se cumple, porque sería 2 elevado a x más x, es decir, 2 elevado a 2x. ¿Vale? Esto también lo podríamos expresar como 2 elevado a x, todo elevado al cuadrado, porque recordamos que potencias que son una de la otra, multiplico exponentes, es decir, 2 por elevado a 2 elevado a x. ¿Vale? Esto y esto sí que se cumple, esto no es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a intentar? Si os dais cuenta, esto lo voy a reescribir de la siguiente manera. Voy a poner que esto será 2 elevado a x, todo elevado al cuadrado, menos 5 por 2 elevado a x, más 6 igual a 0. Y aquí
voy a utilizar un elemento que nos ha venido muy bien y que vamos a utilizar en muchas de las ecuaciones que veamos más adelante, que es el cambio de variable. Es decir, a este 2 elevado a x lo voy a llamar de otra manera. En este caso lo voy a llamar y. Voy a decir que y va a ser igual a 2 elevado a x, ¿vale? ¿Y qué es lo que voy a hacer? En cada uno de los términos donde ponga 2 elevado a x, simplemente pondré y. Es decir, aquí tenemos 2 elevado a x al cuadrado, por tanto tendré y al cuadrado. Aquí tendré menos 5 por 2 elevado a x, pues será menos 5 por y. Y después más 6 igual a 0. ¿Y qué tipo de ecuación me queda aquí? Pues y al cuadrado menos 5y más 6 igual a 0. Aquí tengo una ecuación parabólica, una ecuación de grado 2, polinómica de grado 2, simplemente que sé resolver perfectamente. Yo ahora aquí resuelvo y tendré y será igual a 5 más menos la raíz de menos 5 al cuadrado, 25, menos 4 por 6 y por 1, menos 24, todo entre 2. Esto será 5 más menos 25 menos 24, 1, la raíz de 1 es 1 entre 2. Y esto me quedará 5 más 1, 6, entre 2, 3, y 5 menos 1, 4, entre 2, 2. ¿Vale? Y ahora ya tengo las soluciones de esta ecuación. Pero ¿cuál es el problema? Que yo no necesito las soluciones de esta ecuación. Necesito las soluciones de esta ecuación. Es decir, ¿cuánto vale x? Por tanto, ahora lo que voy a hacer es básicamente disolver el cambio de variable. Es decir, voy a ir hacia atrás. Yo sé que en el primer caso y es igual a 3. Por tanto, como y es igual a 3 y además y es igual a 2 elevado a x, por tanto tendré que 2 elevado a x tendrá que ser igual a 3. ¿Vale? Y ahora aplico los términos que ya habíamos conocido antes. Voy a aplicar el logaritmo en base 2 a ambos lados. Es decir, que aquí tendré el logaritmo en base 2 de 2 elevado a x será igual al logaritmo en base 2 de 3. ¿Y qué me quedará? Pues la x la pongo delante, x por el logaritmo en base 2 de 2 tendrá que ser igual al logaritmo en base 2 de 3. Y esto, si nos damos cuenta, el logaritmo en base 2 de 2 es 1, por tanto tenemos que x será igual al logaritmo en base 2 de 3. Ya tenemos la primera solución. Y la segunda es mucho más sencilla, porque tendremos que y tiene que ser igual a 2, por lo tanto 2 elevado a x tiene que ser igual a 2. Y esta es muy fácil, porque esto es lo mismo que 1. Por tanto, como las bases son iguales, el exponente simplemente será igual. Es decir, que x tendrá que ser igual a 1. Podríamos aplicar el mismo proceso que antes, pero llegaríamos a la misma conclusión. ¿Vale? Ya habéis visto, chicos, que en este caso este método es muy interesante para poder resolver los problemas, porque de esa manera obtengo una ecuación cuadrática que sé resolver perfectamente y luego deshago el cambio de variable. Vamos a ver otro ejemplo exactamente del mismo tipo, aunque un pelín distinto, donde tendré que hacer alguna operación más, que es el siguiente. Nos dicen 3 elevado a 2x más 1 menos 2 por 3 elevado a x, en este caso menos 1, todo igual a 0. ¿Vale? En este término ya no tengo exactamente lo que tenía antes, ¿de acuerdo? Tengo una cosa un poquito distinta, porque ahora esto ya no lo puedo expresar tal cual, ¿vale? Si nos damos cuenta, ese 3 elevado a 2x más 1 es lo mismo que 3 elevado a x por 3 elevado a x y por 3 elevado a 1, ¿vale? Diréis, ¿cómo es eso? Pues bueno, mirad, potencias de la misma base, sumo los exponentes. Tendré aquí 3 elevado a x más 1, que esto es igual simplemente a 3 elevado a 2x más 1, ¿vale? Por lo tanto, se cumple. Entonces, yo podría decir que ese 3 elevado a 2x más 1 sería lo mismo que 3 elevado a 2x por 3 elevado a 1, porque se vuelven a sumar los exponentes. Volvemos a hacer 3 elevado a 2x por 3 elevado a 1, ¿vale? Y esto es lo mismo que 3, porque 3 elevado a 1 es lo mismo que 3, y aquí puedo poner que 3 elevado a 2x es lo mismo que 3 elevado a x, todo elevado al cuadrado, ¿vale? Porque ¿qué nos quedaría aquí? Tendríamos ese elevado a x y además elevado al cuadrado, multiplico los exponentes, 3 elevado a 2x, y como este 3 que tengo delante está multiplicando, sería ese más 1, ¿vale? Por tanto, todo esto lo puedo reescribir como 3 por 3 elevado a x todo al cuadrado, menos 2 por 3 elevado a x, menos 1, igual a 0. Y diréis, ¿y para qué has hecho todo esto?
Pues para una cosa tan sencilla como la siguiente, porque ahora voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho antes. Es decir, voy a decir que 3 elevado a x es lo que yo he llamado y. Y voy a sustituir aquí dentro. ¿Qué me quedará? Pues simplemente donde pongo 3 elevado a x, pondré una y. Y me quedará 3 por y al cuadrado menos 2 por y menos 1 igual a 0. Y ahora, si os dais cuenta, vuelvo a tener una ecuación cuadrática. Es decir, 3y cuadrado menos 2y menos 1 igual a 0. Y ahora esta ecuación ya la sé resolver, sin ningún problema, de hecho. Ahora tendré que y será igual a 2 más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, que es 4, y tendremos menos 4 por menos 1, menos 4 por 3, 12. Todo dividido entre 2 por 3, 6. Esto me quedará 2 más menos la raíz de 16, que es 4, entre 2, perdón, entre 6. Y esto es lo mismo que divido todo entre 2, 1 más menos 2 entre 3, y esto será 1 más 2, 3 entre 3, 1, 1 menos 2, en este caso menos 1 entre 3, menos un tercio, ¿vale? Y ya tengo cuánto vale y en ambos casos. Ahora tengo que deshacer el cambio de variable, es decir, voy al revés. Si he dicho que y tiene que ser igual a 1, también tendré que 3x, 3 elevado a x, tendrá que ser igual a 1. ¿Y aquí qué es lo que ocurre? ¿Cuánto vale la x cuando si yo la elevo a cualquier número me da 1? Pues si nos damos cuenta, podemos hacerlo de la manera tradicional como hemos hecho hasta el momento, o simplemente pensando. Yo puedo aplicar aquí el logaritmo en base 3 de 3 elevado a x será igual al logaritmo en base 3 de 1, saco la x multiplicando, x por el logaritmo en base 3 de 3 será igual al logaritmo en base 3 de 1, es decir, x será igual al logaritmo en base 3 de 1, pero ¿qué ocurre? ¿Que cuánto vale el logaritmo en cualquier base de 1? Pues vale exactamente, precisamente, ese valor que tenemos en este caso de 0, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier logaritmo de cualquier base, en este caso de 1, nos vale 0, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Podéis reflexionarlo de la siguiente manera, como os decía al principio. ¿Cuánto tengo que poner aquí arriba para que esto sea igual a 1? Pues 3 elevado a 0 es igual a 1, ¿vale? Por tanto, de esa manera saco que x tendría que ser igual a 1. Vamos a ver en el siguiente caso, porque el siguiente caso es muy peculiar. Tenemos y igual a menos un tercio. Por tanto, 3 elevado a x será igual a menos un tercio. ¿Y qué aplico aquí? Pues aplicaré lo siguiente. Tendré que el logaritmo en base 3 de 3 elevado a x será el logaritmo en base 3 de menos un tercio. Y en este caso tendremos, de nuevo, que x por el logaritmo en base 3 de 3 será igual al logaritmo en base 3 de menos un tercio. Y tendremos que será básicamente, esto vuelve a ser 1, por tanto x será igual al logaritmo en base 3 de menos un tercio. Pero ¿cuál es el problema? Que el logaritmo no está definido para los valores negativos. Por tanto, este término no existe. Es decir, esta solución no existe. Nuestro problema tiene una única solución, que es x igual a 0. Como nosotros no tenemos definido el logaritmo para los valores negativos, es decir, desde el 0, desde el logaritmo de 0, no desde x igual a 0, ¿vale? Mucho cuidado, porque justo en x igual a 0 no se cumple. Justo a la derecha de x igual a 0, el logaritmo sí que existe, ¿vale? Porque recordad que el logaritmo de 0 tendía a menos infinito. Por lo tanto, desde 0 hacia la derecha no tendríamos valores que existen. Pero claro, ese menos un tercio está a la izquierda de 0. Por lo tanto, automáticamente ya no me sirve. No está definido. ¿Habéis podido ver, chicos, que este tipo de ejercicios, como siempre, tenemos que hacerlos detenidamente? Mucho cuidado con estos cambios de variable a la hora de aplicarlos, porque podemos tener algunas funciones que sean relativamente complejas y tendremos que saber correctamente definir cada uno de los cambios de variable. Pero por lo demás, ya veis que solamente tiene que saber entender lo que nos dice el problema y a raíz de eso ir sacándolo poco a poco. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.